Buenos días, hoy estamos con mi amigo Andrei. Andrei es de Trinidad y Tobago, igual que yo. Y Andrei, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Andrew. Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Yo creo que tienes un foro bastante importante para inspirar a estudiantes que quieren aprender otros idiomas. Gracias. Y pues en el caso de Trinidad y Tobago, vivimos en un país donde el interés en los idiomas y en el aprendizaje de idiomas no reciben la atención que realmente merecen. ¿De dónde viene tu pasión por los idiomas, particularmente para el español? Sí, una muy buena pregunta. Yo diría que son dos cosas realmente. Primero, esa curiosidad de experimentar, de querer experimentar otras culturas, en música, conocer a gente, viajar, en comida, etcétera. Pero también yo fui muy afortunado de tener profesores excelentes, empezando con la primaria hasta la universidad. Hablo de profesores que eran pedagogos, que querían lo mejor para sus estudiantes, que eran maestros en la pedagogía, ¿no? Personas como la señora Cunningham Joseph, Marlene Sylvester, Diego Mideros, mentores como Lancelot Covey, que descanse en paz. Em, yo he sido muy afortunado de tener muy buenos profesores. Y también has asistido a Oxford, que es un logro estupendo. ¿Qué dirías tú son algunas cosas que podemos aprender de lo que has visto en Oxford? Sí. Bueno, Oxford fue una experiencia inolvidable. Yo creo que uno de los recuerdos que siempre llevaré conmigo fue el día de graduarme. Y para mí ese día era simbólico de todos los sacrificios que hacía mi familia, mi mamá, mi padre, porque yo vengo de una familia muy humilde también. Eh, También era como evidencia, testimonio de que gente como yo, de africano, de clase trabajadora, vengo del sistema público, digamos, en términos de educación, que también somos suficientes. Y yo creo que mi historia inspiró a mucha gente. Y en términos de la pregunta, que nosotros podemos aprender de institutos como Oxford, yo diría que Oxford puede aprender de nosotros de aquí, porque como tú sabes, trinitobaguenses, caribeños, estamos en uno de los mejores universidades del mundo, ¿no? Y estamos graduándonos con las mejores calificaciones, etcétera. Entonces, yo diría que la pregunta es qué Oxford puede aprender de nuestro sistema educativo en términos de la formación, en cómo hacemos los exámenes, etcétera. Yo creo que hay algo ahí para aprender también. Wow, eso es muy interesante. Nunca había pensado que alguien iba a decir eso, ¿no? Que quizás las instituciones más grandes del mundo pueden aprender algo de nosotros, porque no pensamos así normalmente, ¿no? Pero es verdad, porque tenemos nuestras propias maneras de hacer cosas que muchas veces son muy eficaces también, ¿no? Y hay que Exactamente. darnos crédito también cuando se merece. Exactamente. Sí. Yo siempre digo que Oxford me aceptó 2 veces, me aceptó y me dieron una beca porque yo era suficiente. Cuando yo llegué a Oxford y me senté en las clases con estudiantes de todo el mundo, em, yo, yo era mejor, no mejor, pero no había una gran diferencia entre la capacitación que ellos tenían y la capacitación mía. Entonces yo diría que también nosotros tenemos mucho para contribuir a esos institutos
tradicionales del primer mundo, para decirlo así. Y te puedo preguntar, ¿qué es lo que has estudiado formalmente en español o en los idiomas? Claro, bueno, a nivel pregrado estoy licenciado en español e historia y me enfoqué en historia del Caribe, pero también de América Latina, obviamente. También tengo un posgrado en estudios internacionales, también en la Universidad de las Antillas Occidentales y en Oxford me cursé una maestría en estudios latinoamericanos. Wow, interesante, muy interesante. No solamente la parte técnica del idioma, pero también la historia de la región y estas cosas. Wow. Eh, Exactamente. y siendo una persona involucrada en los idiomas y el aprendizaje de idiomas, ¿qué cosas positivas has visto en Trinidad y cuáles son algunas cosas que quizás podemos hacer mejor? Sí, a lo que me gusta ver mucho es el aprecio de muchos a la comunidad latina aquí que hay en Trinidad y Tobago. Se ve en la comida que ahora estamos comiendo. Yo veo hallaca para la Navidad, por ejemplo. Se escucha por la radio, se ve en los restaurantes. Uno de mis restaurantes favoritos donde yo vivo, casi todos los meseros son latinos o venezolanos y me gusta eso. Y lo que me gustaría ver más es menos xenofobia, más integración a la comunidad latina que están aquí, que está contribuyendo a nuestro país de manera positiva. Eso es lo que me gustaría ver más. Es una perspectiva que podemos tener solamente cuando podemos comunicar en el mismo idioma con personas de diferentes lugares, ¿no? Para realmente ver el aspecto humano que cada persona tiene, ¿no? Exactamente. Y no solamente eso, cuando uno es inmigrante en otro país, uno sabe que no es fácil, ¿no? Yo vengo de una familia de migrantes, mis abuelos eran de una isla cerca de nosotros, de Trinidad y Tobago, que se llama Granada. Y mi abuela materna vivió por más de 30 años en los Estados Unidos. Entonces, y yo también, en Oxford, en Inglaterra, en América Latina también, yo pasé por estas experiencias de ser el otro en otro país. Entonces, yo lo entiendo muy bien y yo creo que somos muchos en el Caribe con familia, que vinimos de familias de inmigrantes, que hemos viajado y vivido afuera, entendemos lo que es ser inmigrante en otro país. Con mi familia también pues la mayoría de mi familia es de San Vicente. Ah, wow. Mi mamá, mi papá, uno de mis hermanos también son de allá, ¿no? Entonces, creo que es normal para personas del Caribe tener Ujú. esta interacción regional, ¿no? En Exactamente. términos, no solamente en términos de familia, pero de vez en cuando tenemos amigos por el Caribe o por la región. En tu caso, me imagino que tienes amigos por la región entera, ¿no? América Latina Señor. también, Ujú. Sí, ¿no? señor. Sí. Y gracias a hablar otro idioma también, eso también te hace expuesto a otras culturas, entablar amistades de otras partes. Y sí, tengo amigos de muchas partes del mundo. Es increíble, un muchacho que vengo de Sabah, como decimos aquí en Trinidad y Tobago, ¿no? Y tener amigos en todas partes del mundo. Así que gracias también a hablar otro idioma. Aunque sí, tenemos amigos por la región y hablamos con personas en el Caribe, en América Latina. Sabemos que acá en Trinidad y Tobago no es muy común, ¿no? Encontrar a personas bilingües, ¿no? Es común, quizás dentro de las comunidades inmigrantes y tal, pero dentro de la comunidad de trinitenses no es Sí, tan común.
Ujú. aparte de las personas que han estudiado idiomas en la universidad y estas personas que tienen un interés muy definido, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo reaccionan los integrantes de tu familia y tus amigos a tu bilingüismo? Sí, a veces yo creo que lo ven como un superpoder, que soy, no sé, un superhéroe, porque te abre muchas posibilidades cuando hablas otro idioma. Entonces, sí, mi familia me mira como, wow, qué bien que puedes comunicar en otro idioma y puedes experimentar otras culturas, otros países. Y yo creo que están muy orgullosos de mí. Y lo que yo trato de hacer, yo tengo una sobrina que tiene 7 años, yo siempre trato de hablarle en español, motivarle a aprender otro idioma, porque es más necesario en el siglo XXI. Uno tiene que ser bilingüe, no hay duda. Los latinos que están aquí son parte ahora de nuestra sociedad. Se escucha español por todas las partes. Yo me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo español, para poder practicar, yo me metía en esos chats, esas charlas en línea, dudosos, pero ahora no hay esa necesidad. Y ahora tú vas afuera de tu casa, no sé, la gente, la persona en la tienda, en la esquina, puede ser latino, tu vecino. Entonces hay más posibilidades de practicar y profundizar aquí en Trinidad en el idioma de español en específico. Una pregunta un poco quizás no controversial, pero interesante para pensar. ¿Crees que hay diferencias entre nosotros en el Caribe y latinos, las personas propias de países donde se habla el español? Bueno, y yo diría que em, enfocándome en lo positivo, yo creo que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Yo a veces yo miro las relaciones familiares que tienen los latinos, que son muy semejantes que nosotros, que somos de familia. Nosotros caribeños nos gusta estar de rumba y, ¿no? y line, como decimos aquí en Trinidad y Tobago. Y son cosas muy semejantes que yo veo especialmente en la cultura venezolana. En términos de diferencias, obviamente hay el tema de idioma y de costumbres, pero yo creo que son más las cosas que nos unen o las cosas que tenemos semejantes que hay diferencias entre ellos, latinos y caribeños. Además, aquí en el Caribe tenemos gente de habla español cuando se habla de Cuba, de Puerto Rico, de la República Dominicana. O sea, somos caribeños también. Entonces, no sé, yo creo que tenemos más en común Sí. que diferencias. Sí, la primera vez que yo me di cuenta que en Venezuela hay una forma de calipso, era muy sorprendente. Em, Exactamente, sí. Ujú. entonces, este intercambio de cultura va en ambas Ujú. direcciones, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo de vivir en Bogotá por un año mientras era un estudiante universitario y me encontré con gente que se parecía a mí, o sea, gente negra y hablaban semejante el criollo inglés y me decían que vienen de una isla que se llama San Andrés y Providencia. Y, y hay esa conexión entre el Caribe y América Latina, porque la gente de allá son inmigrantes jamaiquinos, que yo tengo entendido. Entonces sí hay estos intercambios culturales entre América Latina y el Caribe. Y
hasta cierto punto somos iguales en muchos aspectos. Quizás no cada persona va a pensar así, pero me parece muy similar el acento de San Andrés, cuando hablan inglés, claro, al acento de Trinidad y Tobago. Creo que los entiendo perfectamente. Exactamente. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué posición tienen los bilingües acá en Trinidad y Tobago? Y estoy hablando particularmente de las oportunidades que existen en Trinidad para los bilingües. ¿Hay un mercado laboral para las personas que hablan idiomas o está en crecimiento? ¿Dónde está? Sí, yo creo que hay muchas oportunidades, pero a veces hay que, bueno, para prestar una frase del inglés, hay que pensar afuera de la caja. Hay las profesiones más, no sé, directas, como ser profesor de español en en una escuela secundaria o primaria, pero también como yo he tenido la oportunidad de trabajar en una embajada donde se habla español, la embajada de Argentina, cuando me gradué de la universidad. También hay organizaciones multinacionales aquí en Puerto España. Yo trabajé, por ejemplo, con la Asociación de los Estados del Caribe por 2 años y allá pude usar mi español y esa dexteridad de ser bilingüe también. Pero también yo creo que en Trinidad y Tobago, en el siglo XXI, todos los empleados deben hablar otro idioma y especialmente en español cuando hablamos de lo que está pasando políticamente en América Latina y el Caribe. Es una necesidad cuando se habla del comercio. Ser bilingüe es una gran ventaja. Entonces, uno no tiene que pensar que no, tengo que, el puesto tiene que decir que español. No, cualquier posición, cualquier puesto es una ventaja tener otro idioma. Cuando se habla de español, el chino mandarino, todos esos idiomas son estratégicos, digo. Entonces, eso es lo que yo diría. Hay oportunidades, pero también hay que pensar fuera de la caja cuando uno está pensando en lo que existe para profesionales que son bilingües aquí en Trinidad y Tobago. ¿Y qué consejo final tienes para Trinidad y Tobago como nación hacia nuestra meta de ser un país bilingüe y más que bilingüe, multilingüe? Ujú. Yo diría que hay que empezar desde muy chiquito. Hay que empezar en la primaria o antes, porque así son los idiomas, es algo vivido, ¿no? No es solamente algo aprendido en la clase. Entonces, yo diría que hay que seguir implementando en el español, el español a través del sistema educativo, empezando con la primaria hasta la universidad. Porque como yo dije, hay muchas ventajas de ser bilingüe y también es relevante para nosotros hablar español siendo tan cerca América Latina, Venezuela, ni mencionar que tenemos una población creciendo de venezolanos aquí en Trinidad y Tobago también. Entonces, mi consejo es empezar desde muy chiquito con la primaria o antes en instalar esa idea de aprender otros idiomas, pero en particular de aprender el español.